Gracias, Jesús. Perfecto, vamos a ir comenzando. Ok, habíamos quedado en la parte de los KPI. Como les comentaba, los KPI son métricas e indicadores con cierta mayor relevancia. Son seleccionados generalmente por la dirección, porque son aquellos indicadores con más énfasis o más importante, requieren mayor atención y generalmente están asociados a lo que son las bonificaciones. ¿Ok? Y esto es lo que le comentaba anteriormente, las bonificaciones con los KPI, con los indicadores. Bueno, me comentaba una persona que conocí, un familiar, que él trabajaba en una empresa donde ellos tenían unas metas de producción, unos indicadores de producción. Suponte que ellos querían producir 100 unidades. Si ellos pasaban esa meta, que ese era su KPI principal, ellos tenían bonificaciones por cumplir la meta. ¿Y qué pasaba en eso? Ese indicador lo conocía todo el personal de toda la empresa, hasta el personal obrero de limpieza sabía cuál era ese indicador. Y él me comentaba que es algo muy difícil de ver ahorita, que ese personal de limpieza iba a su oficina, él como gerente de planta. Él iba a la oficina, ese personal de limpieza, y le preguntaba, ingeniero, ¿cómo va el indicador? ¿Vamos bien? ¿Que hace falta algo? ¿Ayudamos en algo? Decía él. Porque él también se beneficiaba de que ese indicador se cumpliera. O sea, era un trabajo de toda la empresa como tal, porque todo el mundo conocía el indicador y todo el mundo sabía que si se cumplía ese indicador y se hacía el esfuerzo por cumplirlo, había una recompensa. Y eso es vital, ¿no? Eso se ha perdido en los últimos años aquí en Venezuela, pero esa es una buena serie para poder tener e identificar cuáles son los KPI. ¿Ok? En resumen, de los indicadores de gestión, los indicadores afirman la visión de la empresa, hacia dónde quiere ir. Recordemos que la misión es el que hacemos, la visión es hacia dónde vamos. Los indicadores traducen el objetivo estratégico a un valor. Son variables a medir, condicionan comportamiento y esto es garantizado. Tú tienes un indicador que va a condicionar el comportamiento no solo a nivel de tu producción y tus actividades, también hasta del personal que es atendido, que es controlado por ese indicador. Si tú tienes un indicador y te dice un departamento de gestión, mira, vas mal, tú vas a condicionar comportamientos de una para todo. Eso siempre va a pasar. Y por supuesto, estos indicadores tienen que ser sí o sí comunicativos. Deben ser difundidos a toda la organización para que sepan a qué se están atendiendo, cuál es la que están trabajando y qué es lo que están buscando. ¿Ok? Y con esto terminamos la parte inicial de lo que es los conceptos básicos de indicadores de gestión. Ahora vamos a ver una revisión básica de lo que es el Excel. Sabemos que aquí ya hay unas personas aquí como Juan, Orlando y María que tienen un nivel intermedio avanzado de Excel, pero la idea es que todos recordemos un poco ciertas cosas para los que no están tan familiarizados con Excel. ¿Ok? Vamos a trabajar un poco en Excel. Todos sabemos en Excel se trabaja en base a tres aspectos fundamentales. ¿Ok? Una hoja, un libro y celda de trabajo. La hoja es donde estamos trabajando, estamos en las celdas escribiendo. Los libros es que cada vez que abrimos Excel tenemos un libro. Ese libro está compuesto por 3 hojas. Estas hojas están compuestas por celdas. Y esta cantidad de celdas solo es limitada por la memoria de su computadora, ¿ok? O sea que recordemos que así funciona Excel inicialmente. En la parte superior del Excel tenemos lo que son las barras de herramientas, que son esas barras, está el poco botoncito donde cambiamos el tipo de letra, podemos centrar, justificado, el negrita, esas son las barras de herramientas. Y en la parte superior tenemos las fichas que agrupan esas barras de herramientas. Tenemos la ficha propio inicio, insertar, la de datos, fórmulas, el programador, o sea, distintas fichas que agrupan herramientas. Aquí vemos la interfaz básica de Excel. Tenemos en la parte superior lo que son las pestañas y las fichas, nuestras barras de herramientas, la barra de fórmulas donde colocamos las fórmulas que vamos a ir escribiendo. Aquí nos observamos dónde está
la celda actual que estamos marcando, vemos aquí por el cursor, está en la celda C3, lo marca aquí en la celda actual. Estas son las filas, las hojas de trabajo, el área de trabajo, la barra de desplazamiento y las columnas que vamos trabajando. Como les comento, esto es bastante básico. No voy a detenerme mucho aquí, pero es bueno recordarlo por si acaso. Ok, vamos a entrar un poquito más en Excel. Excel maneja distintos operadores aritméticos. ¿Okay? Generalmente todos los conocemos. La suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Son las operaciones que manejamos en toda operación matemática. Excel la maneja igual. Siempre tiene que estar pendiente que cuando esté multiplicando Excel no es con la X, sino que es con el asterisco, usando tipo de programación. Y lo demás lo manejamos tal cual como hacemos un lenguaje natural, ¿ok? Pero que en Excel también manejamos operadores de comparación. Los operadores de comparación los usamos para cuando voy a hacer una comparación. Por ejemplo, quiero que este valor esté entre este, pero no sea mayor a este. Eso más que todo se trabaja así con ciertas funciones específicas. O cuando estemos trabajando en Excel, vamos a ver, cuando estemos en la parte de formatos condicionales, que automáticamente tú tienes la opción de colocar que esté entre este y este o mayor a este sin tener que colocar la fórmula o sin tener que colocar el símbolo como tal. De eso vamos a ver un ejemplo más adelante cuando estemos trabajando con esto de formatos condicionales, ¿ok? Importante y atención por favor a este punto. Los operadores de referencia. En Excel hay dos tipos de operadores de referencia. Los dos puntos y el punto y coma. El operador de referencia que usa los dos puntos es cuando estamos hablando de un rango de una serie de celdas. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice B5, B15. Una de las funciones que más usamos en Excel, por ejemplo, es la función suma, ¿verdad? Que es la que está automática en Excel y que tú le das un botón allí y te hace la suma. Cuando tú le das suma y eliges un rango de celda que va a sumar, ahí estás usando un operador de referencia. Si yo voy a sumar desde la celda B5 a la celda B15, fíjense que él separa esos dos celdas, la B5 con dos puntos. Es porque él está diciendo que aquí hay un rango de celda. En resumen, el operador de referencia de dos puntos lo que hace es seleccionar un rango de celdas para hacer dentro de una operación matemática. Pero también tenemos el punto y coma. El punto y coma también hace una selección de celdas, de rango de celdas, pero dentro de una función se utiliza para separar argumentos o rangos. Si yo tengo un rango de celdas de B5 a B15, pero también quiero sumar de D5 a D15, no puedo sumar, no puedo poner B15, D5, D15 o B5, B15, 2 puntos, D5, D15. No, yo debo separar, juro, esos rangos de suma con un punto y coma. Así yo le indico a Excel que esto es un rango y esto es otro rango de celda. Por ende, tenemos estos dos operadores de referencia. De dos puntos, simplemente es un operador de rango. Hace un rango de una celda en específico, de varias celdas en específico. Y los dos puntos lo que hace es separar rangos de celdas. Y aquí vemos algo interesante, un pequeño meme en Excel que dice, ¿le moviste algo en Excel? Yo no, ¿por qué? Y aparece el poco de errores de referencia. En Excel también es muy conocido la cantidad de errores que se pueden apreciar si movemos algo. Es como el Word, cuando estás trabajando en un documento y mueves una imagen en Word y cuando te das cuenta el documento cambió hasta el tipo de letra, formato, fondo, la cursiva, se puso una gráfica para abajo, se volteó. En Excel puede pasar exactamente lo mismo si trabajamos de una forma desordenada, ¿ok? Por eso es bueno conocerlo también, cuáles son algunos de los tipos de más comunes de errores en Excel que vamos a ver cuando estemos trabajando en los ejercicios. Vamos a ver 4 tipos básicos de error. El primer error, división entre 0, div-0. Como lo dice su nombre, lo que hace es que te manda un error cuando divides entre 0. Ahí no hay donde agarrar. El error nombre es cuando tú vas a escribir una función y le escribes mal la función. Por ejemplo, si voy a escribir la función suma
pero en vez de escribir suma puse suna con n, ahí me va a dar el error nombre. ¿Por qué? Porque él no está encontrando qué es lo que está allí en esa función, no la detecta, hay un error en la escritura. Otro error muy conocido, y el que les comentaba el meme anterior, la imagen cómica anterior, es el error de ref o referencia. El error de referencia da es cuando tú tienes, por ejemplo, estoy sumando la celda, como está en el ejemplo, A2 con B2, pero resulta que yo, sin querer, borré esa columna o borré esa fila o borré la celda completa donde estaba ese valor. Cuando estoy haciendo la operación, él me va a decir ref porque no encuentra la celda que estaba referenciada a la que hacía ese valor. Por eso me da este error. Muy importante, por eso muy bien fijar la celda, no borrar columnas completas, filas completas sin saber bien qué es lo que estamos trabajando. Y por supuesto, el error valor. El error valor te da cuando tú estás haciendo una operación aritmética, matemática, entre tipos de datos distintos que no son compatibles. Si yo voy a sumar A más 5, me va a dar qué error, porque él no entiende cómo yo voy a sumar la letra A con el valor 5. ¿Ok? O por ejemplo, si yo voy a sumar una fecha que no esté en rango de fecha, en formato de fecha, con un número, él no va a entender tampoco esa información y va a dar el error valor. Otro aspecto importante a considerar es la prioridad de operaciones, ¿ok? Cuando trabajamos con Excel es muy importante cómo trabajamos en la prioridad de operaciones, entender que primero hacemos los operadores de referencia, después la negación, el porcentaje, exponenciación, hacemos multiplicación y división, después hacemos sumas y restas. Repito, primero multiplicación y división, después suma y resta. Hacemos la I de conectar textos, que se usa muy poco para esto que vamos a trabajar aquí. Y por supuesto, al final, los operadores de comparación. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio con esto que está aquí para ver cómo se trabaja con esto. Las funciones. Toda función en Excel tiene los siguientes partes, ¿no? Inicia con el símbolo igual o también podemos comenzar con el símbolo más, ¿ok? Con ambos símbolos funciona igual, con el igual o con el más. Escribimos el nombre de la función. Hacemos la apertura de la función con un paréntesis. Le llamamos apertura, ¿ok? Dentro del paréntesis colocamos los argumentos de la función. En este caso, ese ejemplo que está ahí, estamos utilizando una suma con un operador de referencia de un rango único de celda. Y hacemos el cierre de la función. Y ese es el esquema general de todas las funciones en Excel, ¿ok? Vamos a ver las funciones más adelante que son un poquito más complicadas, un poquito más largas, pero todas funcionan bajo este mismo esquema. También tenemos lo que son las tablas dinámicas. Vamos a trabajar bastante con ellas aquí en esta formación, especialmente el día jueves, ¿ok? Se utilizan para analizar datos y se basan en 4 aspectos específicos: filtros, columnas, filas y valores. Generalmente trabajamos en lo que es filas y valores, que decimos, mira, yo quiero que me investigues, que me agrupes, que me analices esta fila de información con estos valores. De todas maneras, cuando estemos trabajando en eso, vamos a ir trabajando muy bien aquí porque es bastante sencillo trabajarlo, ¿ok? No hay que complicarnos con esta dinámica porque cuando tú te das cuenta no mete tanto miedo como te presentan generalmente. Y por supuesto, macros. Los macros los vamos a utilizar en la última parte cuando estemos trabajando con unas bases de datos para registrar información. Con los macros tú puedes hacerlo de dos formas. O puedes hacer mediante grabación de macros o mediante programación con Visual Basic. En este caso, vamos a trabajar solamente con grabación de macros y unos poquitos códigos Visual Basic para que os vean más o menos cómo funciona. Pero si tienen más información de esto, les recomiendo los cursos de Excel que da Cadia, avanzados, donde se ve un poco más de esta información. Ok, voy a pasar al ¿cómo se llama? Al Excel para una información, ¿ok? Vamos a trabajar unas cosas aquí en Excel y voy a parar esta pantalla un momento para pasar al Excel, ¿ok?
Ok. ¿Me confirman, porfa, que están viendo ese Excel ahí? Por el chat, ¿puede ser? ¿Me confirman, por favor? Ok. Perfecto, gracias. Aquí estamos viendo una tabla sencilla en Excel, sin muchos problemas, que cuando nos piden cargar información, hacemos una tabla de este estilo siempre en Excel, ¿ok? Pero, ¿qué es lo importante yo verlo aquí en esta tabla, no? Es la parte de cómo yo voy a hacer el formato de los datos. A mí soy de los que me gusta mucho trabajar bastante ordenado en Excel, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la cédula, a mí por lo menos nunca me ha gustado ver la cédula así. Me gusta verlo con sus punticos, llega 11.236.548 con el punto definido, que sea más fácil su lectura. O sea, ¿cómo yo hago eso en Excel? Selecciono los datos que quiero arreglar, en este caso las cédulas, todas, le doy clic derecho, ¿ok? Clic derecho, voy a donde dice formatos de celda. En formato de celda, yo tengo aquí el primero, el tipo de datos que estoy trabajando. En este caso, estoy trabajando con un dato tipo numérico, que son las cédulas. Y yo quiero que tenga separador de miles, pero por ser una cédula, no necesito que tenga decimales. Entonces yo le voy a quitar los decimales y le doy aceptar. Fíjense que ahora tengo mi cédula bastante mejor detallada, se lee mejor, es más presentable. ¿Ok? Vamos a hacer algo parecido aquí con los sueldos. Fíjense que hay unos sueldos que no tienen esos puntos separados de miles. Unos tienen un decimal, otros tienen dos decimales y son bastante irregulares, ¿ok? En los sueldos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Clic derecho, seleccionamos datos, clic derecho, formato de celda, vamos a número, separador de miles y le colocamos que todo tenga dos decimales, ¿ok? Aceptamos. Fíjense que ahora se ve la información un poco mejor. Yo puedo cambiar el color de mis celdas, selecciono mis celdas, voy aquí a la parte superior, hasta el bote de pintura, como tenemos en Word, en PowerPoint, igualito funciona. Cambio el color que voy a utilizar. Puedo cambiar también el tipo de letra, más grande, más pequeño, en cursiva. O sea, puedo hacer distintos ajustes a esta tabla aquí, sí, a este formato de tabla, a esta celda, sin ningún problema. Yo llamo tabla, ¿no? Pero en realidad esto no es una tabla en Excel. Esto es simplemente celdas con formato. Más adelante vamos a trabajar así, haciendo tablas de verdad en Excel, ¿ok? Vamos a ver ahora esto, que está aquí. Yo tengo estos datos que están aquí, pero tengo que hacerles unas cosas para poder ser que sean presentables al nivel que yo necesito que estén presentables. Porque yo no voy a llegar con estos datos así y presentarle un informe de esta forma. Tienen que ser más correctos. Aquí tengo unas indicaciones, ¿ok? Me dice, la tabla debe tener todos los bordes y datos centrados. ¿Cómo hago eso? Selecciono todos mis datos, todas mis celdas, voy aquí a esta opción de bordes y marco todos los bordes. Centrado, yo puedo hacerlo aquí, centrado, tanto horizontal como verticalmente. También puedo hacer eso aquí de esta forma, clic derecho, formato de celda, voy aquí dice alineación y aquí horizontal, centrar, vertical, centrar y aceptar. Ambas formas válidas por aquí o por aquí por la barra de herramientas. Ok, tenemos ya esta primera está lista. Insertar un título en la fila superior de la tabla, aplicando la opción de combinar y centrar. En la parte superior de la tabla vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar aquí un título en la fila superior de la tabla, voy a seleccionar todo esto y voy a darle a combinar y centrar, que es este botón que está aquí, combinar y centrar. Ahí está listo. Ahora me dice, vamos a marcar aquí para marcar que está listo ya. Ok. El título debe tener fondo azul, letras blancas
en negrita. Tamaño 14 y debe ser listado de estudiantes. Ok, vamos a escribir por aquí, listado de estudiantes. Y me dice, esto tener fondo azul claro. Fondo azul claro. El fondo azul claro creo que es uno como este. Busca uno cualquiera, creo que es aquí. Bueno, algún azul de esto es. Este de aquí, que si me equivoco es. Azul claro, correcto. Azul claro. Letras blancas. Letras blancas. En negrita, aquí está en negrita. Tamaño 14. Ahí está en 14. Estamos bien aquí. ¿Ok? Ahora dice, los títulos de cada columna deben estar con fondo color amarillo. Letra tamaño 12, negro, tipo negrita y centrado. Ok. Los títulos en negrita, tamaño 12 y en amarillo. Y están centrados ya. Perfecto. Listo, aquí también está listo esta opción. Ok, no es lo siguiente. Aplicar formato fecha de esta forma, que de esta forma, a la columna fecha de nacimiento. Fíjense, aquí nos aparece la fecha de nacimiento en los como 18, 8, 2010, 10, 3, 2009, de esta forma, pero queremos verlo así como está aquí. Para eso, si echamos todas estas celdas, vamos a clic derecho, formato de celda, y vamos aquí donde dice número, vamos a darle fecha, y vamos a buscar ese formato de fecha, que diga la fecha completa, esta que está aquí. Y vamos a aceptar. Y ahí tenemos, ya cambió el formato de fecha. Ahora dicen, la anchura, el ancho de la columna debe ser de 20, cohesión de la fecha en 30. Fíjense aquí. Si yo quiero hacer un cambio completo a todas las columnas o todas las filas, no hace falta que haga así, mira, así, da ahí para el final, llegaste al final, no, 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 no. Yo simplemente basta con que yo seleccione completo la columna, desde aquí arriba, marco la propia letra y voy marcando todo lo que yo quiero cambiar. Y fíjense que aquí él me está marcando toda la columna, de la hoja completa al hacer eso. Voy a darle aquí, selecciono la información, voy a darle clic derecho sobre cualquiera de estas columnas marcadas, clic derecho, dice aquí, ancho de columna, debe ser 20. Pero me dice que fíjense, ahí que ya tenemos un problemita. Alguna fecha de nacimiento aparece con un puro asterisco. Esto significa que el ancho del rango de la celda es muy pequeño para mostrar la información. Por eso es que nos dicen que la fecha debe ser de 30. Bueno, vamos a marcar aquí el ancho donde está la fecha, clic derecho, ancho de columna, y vamos a ponerle 30. Ahora sí se ve perfectamente. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el alto de la fila, que yo sé que tiene que estar en 20. Selecciono todas mis filas. Ahora las filas completas, fíjense, ahora en vez de marcar la columna, marco filas. Clic derecho, alto de fila, y le coloco 20. Perfecto. Estamos listos aquí. En la columna notas, en formato número con separador de miles y dos decimales, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Clic derecho, marco todas las celdas, formato de celdas, número, separador de miles y dos decimales. Aceptar. Listo. Y fíjense aquí, dice aquí también una última. La hoja donde está la tabla, renombrarla como listado de estudiantes. Importante. Aquí yo tengo distintas hojas en la parte de abajo de mi libro de Excel. Yo estas hojas, como esta que hicimos aquí ahorita y esta que está aquí, yo puedo cambiarle el nombre. Para eso voy a ponerme aquí encima de esto, clic derecho, cambiar nombre. Vamos a colocarle listado estudiantes. Y así tengo ya definida toda mi actividad realizada, un formato más presentable que el que tenía anteriormente. Que esto es importante siempre en Excel, que ustedes hagan sus tablas, que esté bastante presentable. Ok. Vamos a continuar ahora con esto de las operaciones, ¿ok? Importantísimo esto. Cuando usted está trabajando en Excel con operaciones aritméticas, es siempre importante
comprender lo que son la prioridad en las operaciones. Por ejemplo, si voy aquí, vamos a hacer esta operación que está aquí. B1 más B1 más C1. El C1 por, abro paréntesis, B1 entre A1, cierro paréntesis, menos B1. Tal cual como está aquí. Este es lo mismo que está aquí. Me va a dar 20. Pero ¿qué pasa si yo aplico la fórmula que está abajo? La ecuación que está abajo. B1 más B1 más C1 por B1 entre A1 menos D1. Me va a dar otro valor muy distinto. ¿Por qué? Aunque es casi la misma ecuación, los paréntesis te hacen totalmente diferente la operación. Es lo importante de ver bien cuál es nuestra prioridad de operaciones y cómo debemos desarrollar nuestra ecuación, nuestra función, para que dé el valor exacto, ¿ok? Importante esto tener en consideración cuando estemos trabajando en Excel. Ok. Vamos a hacer esto que está aquí rapidito. Este ejercicio que está aquí, esta es una ecuación de la anualidad vencida de un pago, ¿ok? Esto es para identificar cuánto me cuesta algo a contado si lo estoy pagando a crédito. Vamos a hacer esta función aquí. Nos dicen, yo tengo un crédito que lo voy a pagar en 4 cuotas de 3.500 a un 2%, ¿ok? Y tengo que calcular ahí cuál es la anualidad de ese préstamo, esa compra a crédito, con esta función que está aquí. Pero, ¿cómo trabajamos esa función y la pasamos a Excel? Véanlo aquí. La R, 3.500, eso va por, abrimos un paréntesis, 1 menos otro paréntesis, 1 más el I, que es este porcentaje que está aquí. Disculpen, aquí se me fue el... Vuelvo otra vez. R por, abro paréntesis, 1 menos 1 más el pi. ¿Okay? Y esto va elevado a la menos n. Elevado a la menos n. Esta que estoy colocando aquí es el acento circunflejo que está en la exponenciación y es parte de la prioridad de la operación. ¿Ok? O sea, muy pendiente de esto. Pero todo esto que está aquí arriba va dividido entre i. ¿Ok? Entre i. Cierro aquí un nuevo paréntesis y me va a dar aquí un error. ¿Por qué? Porque él está detectando que ahí falta algo para hacerlo correctamente. ¿Qué me falta allí? Un paréntesis. ¿Le voy a dar que haga la corrección? Sí. Fíjense, ¿qué fue lo que hizo él aquí? Él agregó aquí este paréntesis que abre aquí y este paréntesis cierra aquí. Este cierra aquí y este cierra aquí. O sea, él lo que hizo fue corregirme el paréntesis que tenía un problema. Y aquí está. Vamos a aplicar esta misma fórmula, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Que ustedes en Excel tengan datos que sean repetitivos, ustedes simplemente pueden copiar y pegar la fórmula. Voy a copiarla, control C o aquí el botón de copiar, control V o pegar aquí. Y aquí nos da el valor. Fíjense que copié y pegué, se mantiene la información. ¿Por qué? Porque las celdas que están referenciadas en la ecuación, en la función, están en la misma posición, simplemente cambia la columna que están. El total entonces es este más este. ¿Qué me dice esta función? Es interesante conocerla, ¿no? Si yo tengo 3.500 por 4 y aquí tengo 2.200 por 6, si yo sumo estos dos valores, me va a dar 27.200. Eso es si lo comprara a crédito, con esa tasa de interés. Si yo lo comprara contado, serían 25. Ahí ustedes pueden ver la diferencia entre comprar crédito y contado con estos cálculos. ¿Ok? Para resumir aquí, vamos a ver una última ejercicio de funciones para ver cómo se trabajan las funciones en Excel. ¿Ok? Las funciones son bastante interesantes. Hay infinidad de funciones en Excel y mientras más versiones de Excel haya más nuevas, salen muchas más funciones. ¿Ok? Aquí yo estoy trabajando con el Excel, uno de los más nuevos, pero no se preocupen. ¿Ok? Las funciones más o menos que se mantienen, algunas cambian los nombres, pero están allí.
La función contará. La función contará lo que hace es contar todo lo que esté en un rango de celdas. Vamos a probarla. Yo escribo igual o el símbolo más, ambos son válidos, ¿ok? Para la función. Escribo el nombre de la función. Dice que él me dice ahí, de una vez, cierro paréntesis, me da aquí, valor 1, cual me dice qué es lo que tengo que trabajar. Yo voy a seleccionar todos los departamentos, por ejemplo, o todos los ID. Todos los ID de los empleados. Ya, vamos a hacer aquí para que se pueda mejorar aquí en el completo. Ahí se ve mejor. Más. Contará. Abro paréntesis, selecciono todos los ID, todo el rango de celdas, cierro paréntesis. Diciendo aquí que hay 15. ¿Qué es lo que hizo él? Contar todo lo que hay en el rango que marqué. Si yo aquí borro unos ID, fíjense que va a bajar a contar, porque él solo va a contar donde haya información en la celda, ¿ok? Promedio, una función básica de Excel, promedio, que nos dice edad media de los empleados. Ah, bueno, vamos a hacer promedio de todas las edades que están aquí. Fino. Vamos a sacar otro promedio ahora, pero de la jornada media. Ah, bueno, vamos a hacer promedio, abro paréntesis, la jornada media, mi rango de celda, mi operador de referencia es la celda con este rango de celda, cierro. La suma de eventos totales. Esta es una función básica que todos estamos usando siempre en Excel, se llama suma, abro paréntesis, de todas las ventas. Está sencillito allí. Ahora vamos a usar una función que tal vez muchos no la conozcan muy básicamente, que es la función contar.si. Contar.si. Esta función primero nos dice que debemos indicarle el rango de trabajar, ¿ok? Y dice, número de comerciantes en departamento 6. O sea, voy a contar aquí todo el rango que está aquí de departamentos y le voy a dar un criterio de búsqueda. En este caso le voy a decir que busque los que sean del departamento 6. Cierro paréntesis. Vemos aquí cómo está la función. Dice, contar.si, el rango, que es este, y después el criterio de búsqueda. Y excepto. Nos dice que hay 3 comerciantes en departamento 6. Verifiquemos. Aquí está uno, aquí está otro y aquí está otro. Usted dirá, bueno, pero es fácil contarlo. Claro, aquí estamos en un ejemplo con nada más 15 datos. Imagínense que usted tiene una hoja con 100.000 datos, 10.000 datos. No va a estar contando a uno. Hay que usar funciones sí o sí. Y la otra opción, fórmula que tenemos aquí es la de sumar.si. Sumar.si. Y nos dice, sumar las ventas solo de los empleados del departamento 3. Ah, bueno, vamos a sumar del departamento 3. El criterio es el departamento 3 y el rango de la suma. ¿Dónde voy a sumar esto que está aquí? Y damos Enter. Y ahí nos sumó las ventas de solo los empleados 3. Vamos a verificar eso. Empleados 3, solo están aquí, ¿ok? Vamos a sumarlo para verificarle. Este más este más este. Y aquí está. Este valor. La función sumar.si lo que te hace es que va a realizar una operación de suma solo si cumple esa condición. En este caso, la condición era que fueran del departamento 3. Vean la función aquí. Él te dice, primero, el rango. Es este que está aquí. Después, el criterio de búsqueda, que es este que está aquí. Y después, el rango de suma, que es lo que voy a sumar, que está aquí. Y así trabajan las funciones en Excel. ¿Ok? Voy a pasar un momento al PowerPoint ahora para mostrar algo más. Voy a cambiar un momento. Ok, vimos este aquí, vimos este ejemplo que actualmente. Fíjense, si yo hago ese ejemplo que hicimos anteriormente de los cálculos de la anualidad vencida, manualmente eso es bastante engorroso hacerlo. Excel lo hace simplemente con 2 clics. O sea, es una maravilla. El ejemplo que vamos a ver ahorita, y este meme se lo pongo aquí porque me ha pasado mucho esto, que yo tengo una gran cantidad de datos en Excel
me lo piden que lo haga bonito, que se vea bonito, que se vea bien, que se vea como un indicador, que se vea perfecto la gráfica y tal, y después que lo presento así me dicen, pero pásame la tabla con todos los datos para poder verla. Oye, si me pediste que te hiciera presentable eso, ¿para qué necesitas el poco de datos para analizarlos ahora? O sea, es un error que tenemos generalmente mucho en las empresas, que no es fácil quitar esa vieja costumbre de que prefieren verlo en lo más sencillo posible y no tan bonito como debería ser. Ok, para ir cerrando ya más o menos la clase de hoy, vamos a ver si creo que nos puede dar tiempo de esto por lo menos, sí, para ir cerrando. Y dedicarnos el jueves solamente a puro ejercicio del jueves, ¿ok? Ajá. Orlando, explícame ahí qué hace el operador de referencia de 2 puntos y la función sumar puntos, sí, por favor. Ok, el operador de referencia de 2 puntos lo que me permite es seleccionar un rango. Puede ser, por ejemplo, de A1 a 12, como tanto en columna como en fila, o puede ser una tabla completa de datos. Correcto. Y la función sumar sí me permite realizar sumas condicionadas. O sea, me permite agregar una condición para poder completar la suma que se requiere. Perfecto, eso es, Orlando. Está clarito. Buenísimo, gracias. Juan, el error nombre, ¿qué me dice? Y en la primera operaciones, ¿qué hago primero? ¿Multiplicar o sumar? Ok, el error nombre lo que da es que cuando se ingresa mal, pues el nombre de alguna función, de alguna operación. Y en el caso va es primero multiplicar que sumar. Es así. Es importante que estemos claros con esto de las prioridades, porque cuando estemos tratando con bastante datos, indicadores y bromas, oye, siempre es importante tener claro el orden, porque cualquier valor, cualquier cosa que coloquemos ahí errores, nos va a cambiar bastante el valor. Gracias, Juan. María, ajá, ¿has trabajado alguna vez con macros? ¿Sabes lo que son los macros? Y el error ref, ¿qué te dice? No, hasta el momento no me ha tocado trabajar con macros, pero Ok, sí, pues totalmente dispuesta a perfecto, aprender. perfecto. Ahora, con respecto al error referencia, es cuando ingresamos valores y tenemos ya nuestras, supongamos, fórmulas realizadas, pero podemos suprimir celdas, entonces vamos a tener un error en la referencia porque va a buscar esa referencia o va a buscar ese valor y no lo va a encontrar. Exacto, tal cual. No, fíjate, y los macros es algo muy bonito, te digo. Yo por lo menos he aprendido a trabajar mucho con macros porque facilita muchas actividades. Claro, a enseñar macros en un curso de Excel avanzado, tú tienes que dedicarle por lo menos unas cuantas clases antes solamente a aprender programación. Si vas a meterte en los macros como tal, ya a trabajarlos a mano, a pie, como diría uno, ¿no? Pero se puede trabajar con grabación de macros, que es lo que vamos a hacer aquí, mucho más simple, mucho más directo. Claro, no vamos a llegar a un nivel de profundidad para trabajar el macro, pero sí vamos a verlo desde el punto de vista básico de grabar macros más directos y vamos a ver cómo se refleja eso en el código. Vamos a escribir un código ahí para que más o menos tenga una noción básica de los macros. Ok, Anilés, ¿qué hace la función contará? ¿Y cómo separo argumentos en una función? ¿Con qué operador de referencia lo hago? Vamos a ver. Anilés como que no está por allí. Ajá, ahora está. Sí está. Disculpa, Tranquila. función contar, ¿no? Ajá, la función contará que usamos Sí, aquí en este sirve ejercicio. como para, sí, disculpa, sirve para, es contar, ¿verdad? Contar, o contar, sí. No, esta es contará. Porque contará. Bueno, lo que tengo entendido es función contar, o contar sí, era, sí, por ejemplo, contar, era contarlo, un rango de celda de acuerdo a un criterio. Y si es contar, sí, se le da unas condiciones a ese criterio. Ajá, esa va a ser así. La contará, Pasa estamos de para, la misma forma, pero la contará te cuenta todo donde haya información. ¿Ok? Es diferente a la contar. ok. Si quieres, ahorita lo podemos hacer para que veas la diferencia entre las dos funciones. Ahorita vamos a ver para que la veas. Pero son diferentes las dos.
la contar y contarás hacen trabajo diferente. Ajá, y otra pregunta. Si yo tengo una función con varios argumentos, ¿qué operador de referencia uso para separar esos argumentos? Tengo dos tipos de operadores de referencia, el dos puntos y el punto y coma. ¿Cuál utilizo? El punto y coma. Correcto. El punto y coma separo argumentos y con los dos puntos simplemente es el rango de las celdas que están allí, ¿ok? Buenísimo. Gracias, Anilé. Ok. Dice, voy a pasar un momentico a Excel porque quiero aclarar esto que comentó ya allí, que es bueno tenerlo siempre presente, que hay funciones que aunque se parezcan, no hacen lo mismo, ¿ok? Supongamos aquí, yo tengo la función contará, que fue la que pregunté. Si yo aplico esta función aquí, a estos de celdas que están aquí, lo hace, ¿verdad? Hay 15. La función contar, lo hago aquí, hay 15. Okay, vamos a decir, aquí apliqué la contará y aquí le apliqué la contar, ¿ok? Mira, bueno, me hizo lo mismo, ¿verdad? Contó 15 aquí y contó 15 acá. Pero ¿qué pasa si aquí en vez de 35 pongo hola? Fíjense, la contar ya no es 15. Aquí voy a poner Excel, ahora son 13. Indicadores, ahora son 12. La función contará te cuenta lo que haya en ese rango de celdas, sea texto, sea número. En cambio, la función contar solo te cuenta las celdas que tengan valores numéricos. Esa es la diferencia entre estas dos funciones que tenemos aquí, ¿ok? Es bueno que las tenemos allí anotadas porque siempre hay su diferencia entre las funciones que estamos trabajando. Bueno, con esto que tenemos hasta aquí ahorita, con esto terminamos por el día de hoy, que tenemos lo último que acabamos de ver ahorita aquí. Ya el jueves vamos a enfocarnos 100% a hacer ejercicios enfocados a los indicadores de gestión, ¿ok? Vamos a hacer 7, 8 ejercicios más o menos. Vamos a detallarlos paso a paso, ¿ok? La idea es hacerlos lo más sencillo posible, los ejercicios. Voy a editar en la mayor medida, hacer combinaciones de teclas o algo, porque quiero hacerlo todo a mano, ¿ok? Todo paso a paso para que sean fácilmente entendibles y cualquier comentario, duda que tengan de esos ejercicios, vamos a irlos trabajando mientras se van realizando. Si en ese momento pueden tener una computadora con Excel o a mano, sería mucho mejor para ir trabajando, ¿ok? Con esto por ahora concluimos la clase de hoy y nos vemos el día jueves en el mismo horario, 8 de la noche, para continuar y terminar ya con esta formación. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier comentario, por favor, me dicen por aquí. Si tienen una duda de lo que vimos hoy, que me dicen, tienen comentarios, cualquier cosa, es bienvenido, ¿ok? No hay ningún problema. La idea es que estamos aquí para compartir información, para aprender entre todos. Cualquier cosa, estoy atento en el grupo de WhatsApp. Voy a ver si, más seguro, mañana en la mañana, primera hora, les voy a colocar allí la primera parte de la guía con lo que hemos visto hasta hoy, ¿ok? Para que lo revisen, para que vayan revisando y estemos claros ya para cuando veamos la clase el jueves, tengan ya un soporte más avanzado en la información. Perfecto.